Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús estaba en Galilea y no podía andar por Judea, porque los judíos buscaban matarle. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Decían algunos de los de Jerusalén: ¿no es a ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo: Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz. Pero vosotros no lo conocéis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es quien me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús está en Galilea y la gente trama matarlo, pero dice el Evangelio que nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Jesús era incómodo para mucha gente. Sin embargo, no se deja vencer por el miedo y sale a hablar públicamente en el templo. Quizá los que queremos seguir a Jesús podemos experimentar una situación parecida, porque seguir al Señor en serio es un llamado a hacer signos de contradicción, es causar incomodidad en el mundo, es ir en contra de la corriente. Definitivamente, seguir al Señor no nos va a hacer populares, más bien todo lo contrario. Vamos a encontrar oposición, vamos a causar incomodidad. Y esto es así, no porque nosotros seamos unos conflictivos o unos pleitistas, sino porque estamos llamados a traer a Cristo a este mundo, a vivir la caridad, a hacer luz en medio de la oscuridad. Pero en un mundo que vive en las tinieblas, prender una luz incomoda, molesta, irrita los ojos. Vayamos con valentía junto a Cristo, hagamos lío, como nos ha dicho el Papa Francisco. Lío porque queremos vivir la misericordia, porque queremos ser caritativos con nuestros hermanos. Lío porque queremos amar a Dios sobre todas las cosas, en medio de un mundo que se ha olvidado del Señor. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 4 de marzo, la Iglesia celebra a San Benito de Palermo, también conocido como San Benito Manaceri. San Benito, el Negro o el Moro, nació en 1526 cerca de Messina, Italia. Fue ermita y luego entró en la Orden de los Hermanos Menores. Se caracterizó por ser humilde y lleno de fe en la divina providencia. San Benito, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II. Audiencia general. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que Jesús cumple? El Padre está en mí, y yo estoy en el Padre. Consideramos a Jesucristo como Hijo íntimamente unido al Padre. Esta unión le permite y le exige decir: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. No solo en la conversación confidencial del cenáculo, sino también en la declaración pública hecha durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Es más, Jesús llega a decir aún con más claridad: yo y el Padre somos una sola cosa. Esas palabras son consideradas blasfemas y provocan la reacción violenta de los que lo escuchan. Trajeron piedras para apedrearlo.
Juan 10:31. En efecto, según la ley de Moisés, la blasfemia se debía castigar con la muerte. Ahora bien, es importante reconocer que existe un vínculo orgánico entre la verdad de esta íntima unión del Hijo con el Padre y el hecho de que Jesús, Hijo, vive totalmente para el Padre. Sabemos que efectivamente toda la vida, toda la existencia terrena de Jesús está dirigida constantemente hacia el Padre. Es una donación al Padre sin reservas. Ya a los 12 años, Jesús, Hijo de María, tiene una conciencia precisa de su relación con el Padre y toma una actitud coherente con esta certeza interior. Por eso, ante la reprobación de su madre, cuando ella y José lo encuentran en el templo, después de haberlo buscado durante 3 días, responde: ¿No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Verdaderamente, Jesús cumplió la voluntad del Padre hasta el final. Con la pasión y muerte en cruz, confirmó que hacía siempre lo que agradaba al Padre. Cumplió la voluntad salvífica para la redención del mundo, en la que el Padre y el Hijo están unidos eternamente, porque son una sola cosa. Cuando estaba muriendo en la cruz, Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Estas últimas palabras del Señor testificaban que hasta el final toda su existencia terrena había estado orientada al Padre, viviendo como Hijo por medio del Padre. Vivía totalmente para el Padre, y el Padre, tal como había dicho, no lo dejó solo. En el misterio pascual de la muerte y de la resurrección se cumplieron las palabras: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Yo soy. Las mismas palabras con las que una vez el Señor, el Dios vivo, había contestado a la pregunta de Moisés a propósito de su nombre. Volumen 12, agosto 14, 1917. Jesús no hacía otra cosa que darse en poder de la voluntad del Padre. Hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre, así que si pensaba en la mente del Padre. Si hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba en las manos del Padre. También el respiro respiraba en él, y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer, y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Así tú, hija mía, si te das en poder de mi voluntad, no tendrás más pensamiento de nada. Mi misma privación que tanto te atormenta y te consume, corriendo en mi voluntad, encontrará el sostén. Mis besos escondidos, mi vida en ti, vestida de ti. En tu mismo latido sentirás el mío,
ardiente y doliente. Y si no me ves, me sientes, mis brazos te estrechan. Y ¿cuántas veces no sientes mi movimiento, mi aliento refrescante que calma tus ardores? Tú sientes todo esto, y cuando haces por ver quién te ha estrechado, quién te ha dado su aliento y no me ves, yo te sonrío y te beso con los besos de mi querer y me escondo más en ti para sorprenderte de nuevo y para darte un avance de más en mi voluntad. Por eso, no me amargues con afligirte, sino déjame hacer. El vuelo de mi querer no se detenga jamás en ti. De otra manera, obstaculizarías mi vida en ti, mientras que con el vivir en mi querer, yo no encuentro impedimento y hago crecer y desenvuelvo mi vida como quiero. No vengo por mi cuenta. Surge siempre de nuevo la pregunta sobre el origen de Jesús, la misma que plantea el procurador Poncio Pilato durante el proceso. ¿De dónde eres tú? Sin embargo, se trata de un origen bien claro. En el Evangelio de Juan, cuando el Señor afirma, «Yo soy el pan bajado del cielo», los judíos reaccionan murmurando, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Y poco más tarde, los habitantes de Jerusalén se opusieron con fuerza ante la pretensión mesiánica de Jesús, afirmando que se conoce bien de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Juan 7:27. Jesús mismo hace notar cuán inadecuada es su pretensión de conocer su origen, y con esto ya ofrece una orientación para saber de dónde viene. No vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, que es el que me envía, a ese vosotros no lo conocéis. Cierto, Jesús es originario de Nazaret, nació en Belén, pero ¿qué se sabe de su verdadero origen? En los 4 evangelios emerge con claridad la respuesta a la pregunta ¿de dónde viene Jesús? Su verdadero origen es el Padre, Dios. Él proviene totalmente de Él, pero de un modo distinto al de todo profeta o enviado por Dios que lo han precedido. Volumen 15, abril 14, 1923. Hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención. Para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto, de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi Padre Celestial me generó virgen
en su seno, con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo. Así, mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre, y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así, como al generarme el Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así, al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Así que todo lo que ave eterno sucedió a la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi amada mamá. La obra era grandísima e incalculablemente creada. Debía concentrar todos los bienes y aún a mí mismo para hacer que todos pudieran encontrar lo que querían. Por eso, debiendo ser la obra de la redención tan grande de arrollar a todas las generaciones, quise por tantos siglos las oraciones, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de tantos patriarcas, profetas y de todo el pueblo del Antiguo Testamento. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande y para disponerme a concentrar en esta celestial criatura todos los bienes que todos debían disfrutar. Ahora, ¿qué movía a pedir, a suspirar, etcétera, a este pueblo? La promesa del futuro Mesías. Esta promesa era como el germen de tantas súplicas y lágrimas. Si no hubiera estado esta promesa, ninguno habría tenido ni siquiera un pensamiento, ninguno habría esperado la salvación. No había llegado su hora. Esa hora dramática ha sido querida y establecida por el Padre. Antes de la hora elegida por el designio divino, los enemigos de Jesús no pueden apoderarse de él. Muchas veces intentaron detenerlo o asesinarlo. Al mencionar una de esas tentativas, el Evangelio de San Juan pone de relieve la impotencia de sus adversarios. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Cuando llega la hora, se presenta también como la hora de sus enemigos. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, dice Jesús a los sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos que habían ido contra él. En esa hora tenebrosa parece que nadie puede detener el poder impetuoso del mal, y sin embargo, también esa hora depende del poder del Padre. Él será quien permita a los enemigos de Jesús apresarlo. Su obra se incluye misteriosamente en el plan establecido por Dios para la salvación de todos. Más que la hora de sus enemigos, la hora de la pasión es, pues, la hora de Cristo, la hora del cumplimiento de su misión. El Evangelio de San Juan nos permite describir
las disposiciones íntimas de Jesús al inicio de la última cena. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por tanto, es la hora del amor, que quiere llegar hasta el extremo, es decir, hasta la entrega suprema. En su sacrificio, Cristo nos revela el amor perfecto. No habría podido amarnos más profundamente. Volumen 19, junio 6, 1926. Jesús quiere nuestro enlace en todo lo que ha hecho. Así como Dios estableció la época y el tiempo de la redención, así es para el reino de su voluntad. Hija mía, todo está establecido, la época y el tiempo, tanto de la redención como aquel de hacer conocer mi voluntad en la tierra, a fin de que reinase en ella. Estaba establecido que mi redención debía servir como medio de ayuda. Ella no había sido el principio del hombre, sino que surgió como medio después de que el hombre se alejó de su principio. En cambio, mi voluntad fue el principio del hombre y el fin en el cual debe encerrarse. Todas las cosas tienen su principio en mi voluntad y todo debe regresar en ella. Y si no todas en el tiempo, en la eternidad, ninguno le podrá huir. Por eso también, por esta razón, el primado es siempre de mi voluntad. Para formar la redención, yo tenía necesidad de una madre virgen, concebida sin la sombra de la mancha original, porque debiendo tomar carne humana, era decoroso para mí, Verbo eterno, que no tomase una sangre infectada para formar mi santísima humanidad. Ahora, para hacer conocer mi voluntad, para que reine, no es necesario que yo haga una segunda madre según el orden de la gracia, porque para hacer que reine mi voluntad, no tengo necesidad de otra humanidad, sino de dar tal conocimiento de ella, que atraídos por sus prodigios, por su belleza y santidad, y por el bien grandísimo que le viene a la criatura, puedan con todo amor someterse a su dominio. Y por eso, eligiéndote para la misión de mi querer, según el orden natural, te he tomado de la estirpe común. Pero por el decoro de mi voluntad, según el orden de la gracia, debía elevarte tanto, de no quedar en tu alma ninguna sombra contaminada por la cual mi voluntad pudiera sentir renuencia de reinar en ti. Así como se necesitaba la sangre pura de la Inmaculada Virgen para formar mi humanidad, para poder redimir al hombre, así se necesitaba la pureza, el candor, la santidad, la belleza de tu alma, para poder formar en ti la vida de mi voluntad. Y así como al formar mi humanidad en el seno de mi mamá, esta humanidad se dio a todos, se entiende a aquellos que me quieren como medio de salvación, de luz, de santidad. Así, esta vida de mi voluntad formada en ti se dará a todos para hacerse conocer y tomar su dominio. Si hubiese querido liberarte de la mancha de origen, como a mi mamá celestial, para hacer que mi voluntad tomase vida en ti, ninguno hubiera pensado en que mi querer reinase en ellos. Habrían dicho: se necesita ser una segunda madre de Jesús, tener sus privilegios para hacer reinar la vida de la voluntad suprema en nosotros. En cambio, con conocer que eres de la estirpe de ellos, concebida como ellos, queriéndolo, podrán también ellos, ayudándose con su buen querer,
conocer la voluntad suprema, lo que debe hacer para hacerla reinar en ellos, el bien que se les viene, la felicidad terrestre y celeste, preparada en modo distinto para aquellos que harán reinar a mi voluntad. Mi redención debía servir para plantar el árbol de mi voluntad, el cual, regado con mi sangre, cultivado y trabajado con mis sudores y penas inauditas, abonado con los sacramentos, debía primero desarrollarse, después florecer, y al final hacer madurar los frutos celestiales de mi voluntad. Pero para hacer madurar estos frutos preciosos, no bastaba el curso de mis 33 años, ni las criaturas estaban preparadas, dispuestas para tomar un alimento tan delicado que daba todo el cielo. Por eso me contenté con plantar el árbol, dejando todos los medios posibles para hacerlo crecer bello y gigantesco, y a tiempo oportuno, cuando los frutos están por madurar, a fin de que sean cortados, te he escogido a ti en modo todo especial para hacerte conocer el bien que contiene y cómo quiero levantar de nuevo a la criatura a su origen, y que poniendo a un lado su voluntad, causa por la que descendió de su estado feliz, comerá de estos frutos preciosos, los cuales le darán tanto gusto que servirán para quitarle toda la infección de las pasiones y del propio querer y restituirle el dominio a mi voluntad. Ella, abrazando todo dentro de un solo abrazo, unirá todo junto, creación, redención y cumplimiento del fin por el cual todas las cosas fueron creadas. Esto es, que mi voluntad sea conocida, amada y cumplida, como en el cielo, así en la tierra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, al Dios que era, que es y que viene. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.